Vamos a poner en medio. Ya tenemos que poner en medio. No, No, ¿lo pongo aquí? tú aquí, ¿no? ¿Yo aquí? No, no. Él va en el centro. Ve, ¿Tú yo en el por centro. acá? Sí, tú estás bien ahí. Sí, yo acá, ¿Tú sí. aquí? Muy bien. Ahora aquí. Yo aquí. Ajá. Y tú acá. No, pésimo, me entendí completamente mal. Pero sí me alcanza. Gracias. Pues está fácil, me cambian de hora. Me va a tocar controlar la computadora, ¿no? ¿Eso es una buena idea o no? ¿Nos podemos fiar de ti? Más o menos, ¿eh? Bueno, mejor tú que yo. Sí. Sí, porque yo lo apagaría sin querer o... Y hazte tantito para acá, güey. ¿Para acá? Pues no ¿Acá? mucho. Yo quiero no destrozo yo aquí el cable. A ver si. Ujú. Ya aparezco. Ya aparezco. Ya aparezco. Ya, es verdad. Sí. Es tu monitor. No, nada más no me muevo. No me muevo. Como en la foto presidencial, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Se desconectó. Ya. Te dijo que seamos ahí. Ahí está. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos sin necesidad de micrófono? Bueno, estamos aquí reunidos para la presentación del libro del doctor Will Fowler, Los malos de la historia, Maximiliano de Habsburgo en México, ¿no? Voy a hacer una breve semblanza del autor. Él es nacido en Barcelona, doctorado en la Universidad de Bristol, especialista sobre política y militar, sobre el político militar José María Tornelli Mendívil, eh, y también ha sido profesor invitado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de St. Andrews en Escocia desde 1995. Entre sus múltiples obras está Santana, héroe o villano, La Guerra de 3 Años, 1857-61, y Mexico in the Age of Proposals, entre otros, ¿no? Es miembro corresponsal extranjero de la Academia Mexicana de la Historia y autor de la novela histórica Patriotas en 2024. Su biografía de Maximiliana acaba de ser publicada, ustedes ya muchos de ustedes ya la tienen en las manos, ¿sí? Si no, pues ahí está en venta, es importante que ustedes se lo lleven, ¿sí? Y esta obra está enmarcada en el libro de los malos de la historia de crítica, de la editorial Crítica, ¿no? Su segunda novela, Traidores, está por salir con la editorial Planeta en el próximo año. La dinámica de esta presentación del libro va a ser con comentarios de la doctora Flor de María Salazar Mendoza y el doctor Sergio Cañedo del Colegio de San Luis. Entonces vamos a proceder cediéndole la palabra a la doctora Flor Salazar. Adelante. Gracias. Bueno, gracias. Sí, sí me oyen todos aquí. Perfecto. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por su presencia. Muchas gracias de nuevo a Will, a Sergio, Alejandro por la moderación. Y voy a comenzar. Los malos de la historia, el Maximiliano de Fowler. La biografía que ha escrito Will Fowler sobre Fernando Maximiliano de Habsburgo, personaje al que la historiografía mexicana se propuso desacreditar desde antes de su llegada al país y posteriormente borrar de las páginas de la historia el efímero imperio que encabezó o mencionarlo solo para calificarlo como un evento bochornoso, es un texto escrito con rigor y sí, al mismo tiempo es con un estilo fresco, contemporáneo, que solo alguien como Will podría haberlo hecho. A lo largo de 11 capítulos titulados y asociados a una fecha, Fowler explica los contextos en Europa, los Estados Unidos y México, prácticamente en 1848 a 67, con el propósito de alcanzar una mejor comprensión
en los escenarios en los que vivió el biografiado. Su desconocimiento ha llevado a muchos biógrafos a presentar versiones sesgadas de por qué actuó de una u otra forma el joven Maximiliano. Este, desde mi punto de vista, es uno de los grandes aciertos del libro, porque posibilita al lector tener un panorama completo, una historia total, parafraseando a Will, sobre el biografiado y los ámbitos que lo rodean. De la misma manera, es igualmente necesario conocer las diferentes etapas de la vida de este príncipe para tratar de entender su actuar o su inacción frente a situaciones tersas y adversas. En los primeros 5 capítulos, Fowler narra cómo transcurrieron los primeros años de Max o Maxi, como solían llamarle afectuosamente en el castillo de Schönbrunn, sus relaciones familiares, prestando mayor atención al vínculo con su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, y con su hermano mayor Francisco José, apodado Franci. De acuerdo con Will, su madre lo adoraba y le inquietaba también que fuera un soñador. En algún momento expresó que Maxi difícilmente sería emperador. Por otro lado, relata los lazos entre Max y Franci, los cuales fueron buenos hasta que el primogénito accedió al trono el 2 de diciembre de 1848 ante los acontecimientos de las revoluciones europeas que habían iniciado con el año y que se expandieron rápidamente por el imperio austriaco. Fue cuando José Francisco I se negó a negociar con los revolucionarios y los combatió ferozmente cuando los hermanos comenzaron a distanciarse. Si bien Maximiliano lo acompañó durante parte de la campaña húngara, su postura fue cruel e inclemente, le pareció difícil de defender. A escondidas, Max mostró empatía con las demandas de los líderes estudiantiles de la Primavera de los Pueblos de 1848. Franci comenzó a marginarlo y Maximiliano comprendió que era prescindible, irrelevante, un segundón, y que no le darían ningún cargo importante dentro de la corte. En pocas palabras, quedó al margen del poder. Sin una responsabilidad a cuestas, Maximiliano se dedicó en los siguientes años a cultivar la escritura de poesía y libros o diarios de viaje, así como a la navegación. Los diarios a los que hace referencia Will nos permiten tener un acercamiento a algunas de sus ideas, las cuales pueden resultar contradictorias. Por un lado, dice Fowler, se manifiesta su sensibilidad artística y tendencias liberales, y por el otro, es notorio que no puede desprenderse de tics sociales, prejuicios y afinidades dinásticas propias a alguien que había pasado su infancia y juventud formado en una corte palaciega, enrarecida y exclusiva como la de Schönbrunn. El conflicto entre estos dos temas siguieron acompañándolo y quizá torturándolo por mucho tiempo. Como bien dice Konrad Ratz, Maximiliano era un hombre entusiasmado por nuevas ideas, luchaba contra un sistema caduco del cual, desgraciadamente, él mismo formaba parte. Entre 1852 y 56, Maximiliano hizo una serie de viajes, giras diplomáticas por España, Portugal, Albania, Egipto, Italia, Francia. En 1800, ¿quiere que lo? Gracias. En 1856 conoció a Napoleón III y a Eugenia de Montijo, su esposa, y en su estancia por Bélgica conoció a la princesa más rica de Europa, Carlota, quien sería su esposa, mas no el amor de su vida. Solo, dice Fowler, acabaría sintiendo un profundo afecto por ella. Su primer y quizá su único amor fue la princesa María Amelia de Braganza, hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal, quien falleció y por ese motivo no pudieron contraer matrimonio. Cuando Max conoció a Carlota, era una chiquilla con apenas 16 años. Ella quedó muy impresionada con el archiduque. A esta joven, dice Fowler, le gustaba hablar de política y de asuntos de Estado. Su padre, el rey Leopoldo I, a quien el autor llama el Néstor de los monarcas, quizá por su prudencia, le brindó la misma educación que a sus hermanos y lo acompañaba a las sesiones con los ministros. De allí su iniciación en los asuntos de política. Carlota fue elegida por la archiduquesa Sofía para que se convirtiera en la esposa de Max, y el rey Leopoldo I estuvo perfectamente de acuerdo. Incluso exigió a Francisco José I un cargo importante dentro del imperio para Maximiliano.
Fowler explica que la joven pareja fue educada para gobernar un territorio, ya fuera en Europa o fuera de. Por eso no debe de extrañarnos que para ellos no fue descabellada la idea de venir a México y convertirse en emperadores. Ambos tenían perfectamente claro que no serían reyes en Austria. Francisco José I y su esposa ya tenían descendencia y eso imposibilitaba aún más la llegada de Maximiliano al trono. Había, por lo tanto, que buscar otros horizontes. Si bien la vida en el castillo de Miramar, frente al Golfo de Trieste, pareciera de ensueño, para ellos pronto fue monótona, aburrida, sin sentido, aún practicando sus pasatiempos favoritos, tocar el piano, pintar al óleo, practicar el bel canto, leyendo, arreglando los jardines de Miramar. Para ese entonces las relaciones con su hermano se tornaban cada vez más tensas. En este escenario, a mediados de 1861, José María Gutiérrez Restrada, mexicano exiliado en Europa desde 1840, comenzó a explorar la posibilidad de que Maximiliano estuviera interesado en ocupar el trono mexicano, ello apostando a que cayera el gobierno del presidente Benito Juárez. Para el monarquista Gutiérrez Estrada, el republicanismo había fracasado y por ello era necesario crear una monarquía democrática. Tras la pérdida de más de la mitad del territorio después de la invasión norteamericana, para algunos mexicanos se volvió urgente impedir que México se convirtiera en un protectorado de los Estados Unidos, encontrando en el sistema monárquico una solución. Hasta aquí mis impresiones de los primeros capítulos. A partir del capítulo 6, El canto de la sirena, así se titula, Fowler va tejiendo finamente la madeja para entender cómo se fue gestando primero la invasión francesa a México con el fin de preparar el terreno para la instauración del imperio. También refiere cómo fue que Maximiliano fue tentado por varios mexicanos a ser emperador de México. Will deja claro que la decisión le tomó 2 años. En ese periodo tuvo dudas en aceptar la invitación, ya que era propenso a vacilar. Aunado a sus dudas y para legitimar su llegada al país, puso la condición de que el pueblo debía declararse a favor de su llegada. Hubo reacciones sobre la decisión de Max. Recibió varias recomendaciones de rechazar la oferta del trono. El gobierno de Su Majestad Británica, a través de una carta, avisó, y cito, a las autoridades austriacas que debía haber habido, a través de una carta avisó a las autoridades austriacas que debía haber habido un malentendido porque en ningún momento habían expresado su apoyo a la imposición de una monarquía en México y que si Maximiliano iba, sería con solo el apoyo del ejército expedicionario francés. Por su parte, William Seward, secretario de Estado del presidente Abraham Lincoln, le hizo saber que las simpatías de los Estados Unidos estaban vinculados a la seguridad, bienestar y estabilidad del sistema del gobierno republicano. Sin importarles ni a él ni a Carlota estas y otras opiniones, porque eran ambiciosos, con ganas de regir, de ser imprescindibles, decidieron tomar la oferta. En opinión del autor, ya se habrán encaprichado con ir a México. Finalmente, el 26 de diciembre de 1863, Maximiliano envió un representante a Viena y a París para comunicarles que aceptaba el trono de México. En el primer trimestre de 64, los futuros emperadores fueron a París a entrevistarse con Napoleón II y su esposa. Allí negociaron los términos de apoyo que brindaría Francia al gobierno imperial mexicano a cambio de una serie de condiciones. Es decir, Max y Carlota deberían pagar por un costo por el apoyo. Lo que no sabían es que este sería devastador. ¿Acaso Maximiliano fue ingenuo o estuvo mal informado o engañado o lo manipularon para que se convirtiera en el emperador de México? Las respuestas son no. Él sabía que el reto era un riesgo y aún así optó por correrlo. Engañado tampoco estuvo. Sus consejeros probablemente le ocultaron información, pero el jefe supremo del ejército expedicionario francés, el general Bazaine, se encargó de ponerlo al tanto de los acontecimientos adversos y él mismo logró darse cuenta de un sinnúmero de situaciones las cuales no logró controlar. La responsabilidad, por lo tanto, fue de él y de nadie más. Manipulado tampoco estuvo. Si bien aceptó la colaboración de Napoleón III, no fue para beneficiar su proyecto expansionista en América, sino para beneficiar su imperio en ciernes. Pensó quizá que podía prestar oídos sordos como lo hizo con el Papa Pío IX
e ir capoteando los deseos del emperador francés. En todo caso, tanto Maximiliano como todos aquellos que urdieron el imperio pensaron que podían aprovecharse unos de otros, y lo peor de todo es que se necesitaban para mantenerse a flote. Ahora bien, se puede hablar de lo influenciado que estuvo tanto por su madre como por su esposa Carlota, especialmente en los momentos en que el imperio se tambaleaba. Las dos le dejaron claro que no podía abdicar, que eso era para débiles, no para un príncipe de 34 años lleno de vida y esperanza en el porvenir. ¿Por qué se le ha considerado como un maduro de la historia de México? De acuerdo con Fowler, 3 decisiones lo convirtieron en ello. La primera, la de aceptar el trono y venir. La segunda, la de firmar el decreto del 3 de octubre de 1865. Hubo más de 20,000 muertes fueron pasados por las armas por oponerse al Segundo Imperio. Y la tercera, la de no haber abdicado cuando pudo, al menos en 2 ocasiones en 66 y una en 67. ¿Y qué se puede decir de las aportaciones positivas del Segundo Imperio, a las cuales poco se hace referencia y que no son menores? Por ejemplo, la promoción de leyes de índole laboral, la creación de una junta protectora de las clases menesterosas. Insistió que todos los decretos que concedían a la población indígena se circularan tanto en español como en náhuatl. Fue un promotor de la cultura y la arquitectura. Consolidó la secularización del Estado y las enchiladas suizas. Para concluir, a pesar del mal que pudo causar Maximiliano en México, cito, no instigó la intervención francesa, pero fue cómplice de ella. Firmó el decreto negro del 3 de octubre de 1865. Se le fusiló por ello, por ello y más cosas, el 19 de junio de 1867. Enfrentó la muerte con dignidad, y cito, convirtiéndose al hacerlo en mexicano al morir, en un mexicano de muerte en vez de uno de nacimiento. Les invito a que lean esta biografía. Es magnífica. Se van a conmover, a divertir y sobre todo van a entender a partir de los contextos el actuar de los gobernantes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Extraordinarias definiciones. Aunque tengo un problema con el concepto de rigor por el lenguaje que utiliza el autor, que no estamos tan acostumbrados, pero es una manera muy novedosa, pues, de definir al personaje, tal como lo usamos en los términos actuales. Ahora vamos a conceder la palabra al doctor Sergio Cañedo, profesor del Colegio de San Luis, para su intervención. Por favor. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para comentar este libro de William Fowler, y bueno, ya de hace muchos años. Y pues siempre un gusto leer. Y en este libro tiene una diferencia con el libro último que había yo comentado, el de la Guerra de los 3 años, ¿no? Y quise yo centrarme un poco en en hacer más una reflexión respecto a cómo percibe un académico como yo, ¿verdad?, la evolución, digamos, de Will en términos de cómo ha ido modificando su escritura y sus intereses, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue ir a retomar unas líneas de mi mentor, de Van Young, de algo que escribió en el 2010, que es muy interesante porque en 2010 él estaba pensando en escribir la biografía de Lucas Alamán, que parecerá 10 años después, o incluso 11 años después. Todavía ya tenía 10 años escribiéndola, ya no, desde que iba empezando, pero tenía 10 años, y todavía le siguió por unos 10 años para escribir más de 1200 páginas, que después la editorial le retiró 400, ¿no? Entonces, aquí por fortuna, la obra de Will son 200 páginas, que se leen bastante rápido, ¿no? Pero lo que yo quiero es poner esto quiero dar a la doctora Flor se adelantó el chisme, y lo que se trata de motivar diferente, ¿no?
Eh, Van Gogh, cuando reflexiona sobre su propia obra, él se ve en 2010 como que tiene una trayectoria en donde va transitando de la historia económica a la historia social y luego la historia cultural y luego se ve ya en la biografía. Entonces dice, bueno, dice que él piensa que entonces se va trasladando de estas ideas, quizá a lo mejor en la historia económica un poco más estructuralistas, a pasar hacia ideas más simbólicas o a los significados cuando entra más ya hacia la historia social y hacia la historia cultural, para poder explicar e interpretar en la historia. Entonces él dice, bueno, ok, cuando llego ya después a la biografía, entonces, ¿a dónde me estoy acercando? Y él dice, me estoy acercando a lo que él denomina la interioridad. Dice, es decir, en las vidas interiores de la gente, en especial sus procesos emocionales y experiencias, ya sea como grupos o como individuos. Él lo refiere como grupos porque estaba recién publicada su obra de La Otra Rebelión, que analiza grupos, ¿sí? Grupos y por qué los grupos e individuos van uniendo al movimiento de independencia en la región principalmente del Bajío y Guadalajara, en Jalisco. Entonces, él dice, bueno, ok, veo yo de alguna manera que puedo a través de las fuentes alcanzar, tener cierta visualización de la interioridad, ¿no? Entonces dice, esta obsesión virtual no estaba en mi horizonte cuando opté por estudiar la región de Guadalajara, o sea, estamos hablando de cuando estudiaba en Guadalajara en 1980, o en los 80s, y de manera más general, la lógica de la regionalidad en sus famosas obras sobre la región, y las regiones son como el amor, ¿no? Entonces, es cierto, pero surgió más y más claramente como un enigma sobre cómo interpretar las acciones y los entendimientos simbólicos de los insurgentes populares en investigación sobre la independencia de México. Entonces, él sigue explicando y va dando precisamente esta evolución para llegar finalmente a su interés por biografiar a Lucas Aramón. Entonces, Will, de alguna manera, tiene una evolución similar, ¿no? En una serie de intereses primero, ¿sí? En las relaciones de México con el Reino Unido, ¿sí? En entender la guerra, ¿sí? En entender después, ya en una biografía, a Santana. Pero, como explicaba ayer en el taller, con una forma de explicarla y de interpretarlo y de ponerlo en el texto bastante más bajo el esquema del rigor académico, ¿sí? En términos de que requiere de la nota al pie. Sí, en el caso ya más puntual aquí es que ya, como él lo ha señalado, se trata más de una obra con una estructura y un propósito más de divulgación. Entonces, esto lo que hace es dejar fuera de las páginas las notas al pie, pero eso no quiere decir que no tenga el rigor que tienen las otras obras, pero da Ujú. cierto margen de maniobra, ¿verdad? Para poder recrear o para poder quizá a veces darse la libertad de leer alguna elucubración, de hacer alguna interpretación un poco más allá de lo que implicaría el sentido estricto la interpretación de las fuentes, ¿no? Entonces, tenemos aquí en esta obra de Maximiliano, que bueno, que él ya, bueno, Maximiliano, pero también Carlota, y Carlota también era mala entonces, van juntos finalmente, eran matrimonio, y pues Carlota pues también no incidió finalmente en él, ¿no? Entonces, tendríamos aquí precisamente a Carlota como un personaje que está detrás del personaje que es el central en la biografía, ¿no? Entonces, no podíamos entender, porque en ese sentido, como Will lo plantea, en este contexto y al responder las preguntas, que es interesante, las preguntas que va haciendo Will, siempre estarían detrás de Carlota y su madre. Ahí es importante, porque además la formación que él tiene es también lo que va determinando la forma de por qué finalmente va a actuar de una o de otra manera. Y eso tiene que ver mucho también con una frase que citó la doctora Flor, de que Maximiliano es finalmente
un mexicano de muerte en lugar de un mexicano de vida. Y se asocia también en parte por la decisión final que toma de él continuar en México, de no aplicar cuando tuvo esa oportunidad, de una de esas tres decisiones como la doctora. Y entonces, finalmente, esa decisión lo lleva a ser considerado como un mexicano de muerte y no de nacimiento. Bueno, entonces, en ese sentido es como percibo yo este tránsito, ¿verdad? De Will, sus obras, para finalmente llegar a esta biografía. Ahora, en la biografía, eh, yo rescato un párrafo que sintetiza en sí la obra, el planteamiento que él hace y el contexto, porque es fundamental entenderlo en el contexto. Sí, Will dice que esta historia, ¿sí? Sobre Maximiliano es la de un príncipe Habsburgo, ¿sí? Que aceptó, por los motivos que hayan sido congruentes o incongruentes, junto con su esposa, o sea, van juntos, ¿sí? La ambiciosa princesa Carlota convertirse en los emperadores de un país tropical que no era el suyo, o sea, metiches, ¿sí? Al otro lado del Atlántico. Pero también es la historia de la encrucijada de la Reforma, del conflicto que enfrentó diferentes modos de entender lo que era México y quiénes los mexicanos, los unos profundamente católicos y antiyanquis, preocupados por preservar a toda costa el orden, la religión de sus antepasados y las tradiciones que asociaban con su manera de ser. Aquí es importante que dentro de ese mismo contexto juega lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿sí? En la década de 1860, ellos tienen una guerra de secesión. Pero si me voy hacia 1840, es fundamental entender el problema no solo en México y el conflicto con los Estados Unidos, sino entender lo que está aconteciendo en Europa y las revoluciones o la primavera europea o estos primeros intentos que se están dando de formar las naciones en Europa, ¿sí? Que de alguna u otra manera va a tener un papel, va a desempeñar un papel fundamental Maximiliano, y es algo que yo aprendí en este libro y que es fundamental en todo caso para las relaciones internacionales, ¿no? Que el papel que él desempeña estando en Lombardo, Venecia. Va a ser fundamental porque además, no sé si ya está arreglado el lío de Lombardo, Venecia a la fecha, pero creo que todavía hay disputa por algunos pedacitos por ahí, ¿no? Pero es una historia, digo, no necesitan leerse la historia de las relaciones internacionales de Ranugan en sus 1500 páginas, ¿verdad? Pero es fundamental entender este contexto desde 1847-48 en Europa para entender también por qué son las decisiones que va tomando Maximiliano y Carlota y poder entender por qué sí finalmente van a decidir venirse para acá cuando, como explicaba la doctora, también les habían ya ofrecido allá algún reino, ¿no? O algún imperio. Entonces, esta forma de, como les decía, Will juega muy bien en esta cuestión de esa parte que refiere Van Jong de la interioridad de sus personajes y ese contexto en el que se está dando, ¿sí? Entonces, por eso digo, no hay que saber tanto, ¿verdad? Porque Will lo va explicando, lo va contextualizando de muy buena manera, tanto los contextos locales, regionales en México y en Europa, como el contexto global. Entonces, lo queremos poner de esa manera, ¿no? Entonces, como les decía, entonces teníamos estos grupos católicos, anti-yanquis, que buscaban la religión de sus antepasados, que son aquellos quienes van a traer a Maximiliano, lo van a convencer, ¿no? Y después lo van a abandonar, que de hecho ni se van a parar en su funeral, ¿sí? Ya me estoy adelantando, si no lo debo de contar, perdón. Y los otros republicanos, con la vista puesta en el futuro, decididos a regenerar el país, enterrando los legados coloniales y dando la prioridad a las libertades del individuo, la igualdad frente a la ley
los avances del progreso y la prosperidad de la modernidad, a expensas de la Iglesia, del ejército permanente y de todas las costumbres supersticiosas y jerárquicas, que según ellos habían dado como resultado ese retraso paralizante que había conducido a la derrota humillante que padeció la nación durante la desastrosa y traumática guerra de intervención estadounidense de 1846-48. Esos principios son los que él ya había tratado de llevar cuando él estuvo en Lombardía, Venecia, ¿sí? Eso, no lo logra por los contextos en los que están y porque tampoco le ayuda Francia, ¿sí? Entonces, está teniendo, no les digo que es Francia, que lo lean, ¿sí? Entonces, ese es el contexto donde hay que entender entonces qué es lo que le está pasando antes a Maximiliano y a Carlota, para luego por qué va a actuar de esa manera y las políticas que va a aplicar y que explicó al final la doctora, sí que va a buscar aplicar en México, tienen una explicación a partir de lo que él había tratado ya de hacer. Para mí, en esta interpretación y lo que plantea Will, en Lombardía, Venecia, ¿no? Cierro mi comentario no con las enchiladas suizas, pero sí por ahí diciéndoles que hay una escena de un intento de desnudo, ya no me quedo muy claro si se desnudó, ¿verdad? O hubo un intento de desnudo de una princesa. Entonces, pueden encontrarlo por aquí en el libro de este antihéroe heroico, malo, digno de nuestra admiración en donde, como nos dice Will, Max fue el producto de su época y entorno dináctico. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por desafinar palabras. No tanto para describir un matrimonio de gobernantes, que también se podría aplicar a un matrimonio de académicos, ¿no? Mera coincidencia, ¿no? A ver, ¿qué hace uno en función del otro y qué no hace uno en función del otro, ¿verdad? Y si se deja influir, Sí. Sabemos pues la importancia que tienen nuestros cónyuges en nuestras vidas, inclusive en las páginas que redactamos, ¿verdad? las decisiones de alcoba. Doctor. Exactamente, trascienden muchos ámbitos. Bueno, por último, vamos a ceder la palabra al autor para que nos dirija unas palabras. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Al menos que yo sepa, comparten la misma cama. O sea, que al menos esto lo comparten. Bueno, no es el caso no es el caso que van a encontrar en el libro, para que lean el libro. Bueno, para empezar, pues muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la amabilísima invitación y que se pueda presentar el libro aquí. Pues muy agradecido a Alejandro Montoya, a Flor, a Sergio y a todos ustedes por estar aquí. Es para mí siempre especial regresar a San Luis Potosí. Tengo pues una relación muy afectiva hacia San Luis Potosí. De hecho, en la novela Patriotas, San Luis Potosí sale de manera muy importante. Es de donde vienen los Cienfuegos en la novela. Y que escogiera yo pues, San Luis Potosí para salir en la novela es por este afecto que tengo. Entonces, para mí, el poder presentar Maximiliano aquí es muy especial. Entonces, lo que voy a hacer en los siguientes 15 minutos 15, quizás 20, pero 15 minutos, es un poco responder a lo que han dicho los comentaristas, añadiendo algunos puntos, algunos datos, y después dejando un poco de tiempo para algunas preguntas, ¿no? Y después ya habrá tiempo para firma de libros y selfies o lo que sea, ¿no? Empezando pues con el comentario de la doctora Salazar Mendoza. Pues sí, creo que resalta muy bien, ¿no? Lo que para mí es fundamental, y esto también ha salido en el comentario de Sergio, lo que es para mí muy importante en una biografía, y especialmente en esta, es el contexto. Es para entender a un personaje hay que entender el contexto. Y de hecho, a través de como insisto en mi defensa de la biografía como una historia total, ¿no? Es que finalmente a través de la biografía, a través de los individuos, es posible entender los contextos, ¿no? O sea, que también la razón o una de las razones por las que es importante hacer biografías es que es una manera de entender,
¿no? El porqué, ¿no? De un contexto a través de las elecciones, las decisiones de un personaje histórico, que quizás nos ayude a ver cómo y por qué diferentes personas en un momento dado tomaron las decisiones que tomaron, ¿no? Entonces, el libro gira en torno a esos contextos, pero en este caso, verdaderamente un contexto transnacional, porque hay que, para entender lo que estaba pasando en México en ese momento, hay que entender lo que estaba pasando en Europa, hay que entender lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Y hay que entender lo que estaba pasando entonces en México también. Entonces es una historia, hay un contexto transnacional, un contexto nacional. Y después está precisamente la cuestión de la interioridad, también una historia personal familiar. Y eso y entonces el libro va jugando, va desarrollándose entre esos contextos, siempre entrelazándolos, ¿no? Y de ahí que sí, en términos A ver, para empezar también es interesante simplemente resaltar de que yo no tenía ninguna intención de escribir una biografía de Maximiliano, ¿no? Entonces aquí mi editora de Planeta, con quien pues, ya pues, habíamos sacado Santa Ana y después La Guerra de 3 años y la novela, es otro editor, pero es la misma casa, Planeta, la novela Patriotas, fue ella la que me dijo, vamos a sacar esta nueva serie, Los malos de historia, ¿por qué no escribes sobre Maximiliano? Y yo decía, no, Maximiliano. Y hay 33 biografías de Maximiliano. ¿Qué voy a decir yo que es distinto, no? No, pero es una serie de los malos, enfoquémoslo de esa manera, ¿no? Explorar si fue malo o no. Entonces eso me dio, dijéramos, un gancho. Y de ahí que, como bien salió en la presentación de Flor, un poco está armada la biografía en base a cuáles son las razones por las que lo consideramos malo. Vamos entonces a adentrarnos en eso, en términos de por qué vino, por qué decidió venir y convertirse, pues esto, en un imperialista metiche, ¿no? Que vino aquí a un país que no era el suyo. Además, a ponerse al frente y asociarse con una intervención militar, una invasión, donde murieron miles y miles de mexicanos. Pues claro que es malo, ¿no? Eso por un lado. ¿Pero por qué? ¿Por qué una persona como él decidió hacer eso? En términos de si vamos a pensar que es malo, el hecho de que además no firmara ese decreto del 3 de octubre de 1865 por el que, según una fuente que menciono, murieron 20.000 mexicanos, fusilados simplemente por no apoyar el Segundo Imperio, por no, ni siquiera por no delatar el hecho de que sabían que había alguien de la chinaca escondido en la casa de al lado, por eso mismo. Entonces eso también, entender por qué firmó eso y después por qué no se fue. Cuando él mismo, en una reunión con Miramón ya en noviembre de 1866, sabe que si no se va, van a seguir muriendo mexicanos, ¿no? Cuando verdaderamente ya lo ha abandonado Napoleón III, cuando ya los gringos ya han terminado su guerra de secesión y están poniendo presión y para que termine esto, la China que está ganando cada vez más y sin embargo se queda. ¿Por qué? Pero también entender un poco, si eso es, digamos, el libro gira en torno a estas preguntas, también se trata de ver, pues, qué es lo que hizo cuando vino aquí. Y ahí salió, pues, todas las cuestiones, esas leyes liberales, el hecho de que, de hecho, llega aquí y se pelea con todos los conservadores que lo han traído, ¿no? Porque decide perseverar con las reformas de Juárez y compañía. De hecho, quería que Benito Juárez fuera su primer ministro. Y también entender después el por qué no se fue, pero también y por qué murió de esa manera, ¿no? Y como bien se ha dicho, que yo pues digo eso, ¿no? De si pensamos en que un mexicano es mexicano de nacimiento porque nace aquí, es lo normal. Si ustedes tienen pasaportes mexicanos es porque nacieron aquí, ¿no? Pues, ¿no? Se puede naturalizar a alguien, ¿no? Pero en fin, por lo general, ¿no? Y sin embargo, yo digo, pues él al menos se gana ese mexicanismo por la manera que muere, ¿no? Y que quizás, diré esto en un momento, es un malo que arguyo a muchos mexicanos, aunque saben que es malo, como que él tiene un poco de lástima por él, ¿no? Precisamente por esa manera de morir, que murió gritando, pues viva México. Bien. Y algo importante que sale en términos de lo que yo creo que fue una contribución medio diferente en la biografía, y ha puesto a investigarlo y a investigar sus contextos y sus razones y sus decisiones, como bien resalta Flor, ¿no? Es que la respuesta a esas preguntas, ¿no? ¿Fue ingenuo? Pues no. ¿Fue engañado? Pues no. ¿Fue manipulado? Pues tampoco. En el sentido de que porque siempre se nos ha vendido esta idea de que es un iluso, es un ingenuo, lo engañan. Sin embargo, hay tantos momentos donde tiene ataques de ansiedad tremendos porque sabe perfectamente que se está metiendo en un avispero, sabe perfectamente que estas decisiones son polémicas o problemáticas. Pero ahí tenemos una persona que se está intentando convencer de que
es quizás posible venir a México y traer orden y paz, porque hay suficientes mexicanos que quieren que venga, que es posible que los liberales me acepten, porque voy a perseverar con un programa liberal como el que yo había demostrado como gobernador de Lombardía, Venecia, ¿no? Pues ahora sí, ¿no? Pues va a haber libertad de cultos. Vamos a continuar con la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Vamos a seguir con un registro civil. Todo eso lo vamos a mantener. Pero con la esperanza de que todos los liberales aceptarán que es una monarquía, pues con eso y además con Benito Juárez de primer ministro. ¿Qué tal, eh? Y además con mis leyes que van a ser muy progresistas y liberales, leyes como la de las clases menesterosas, vamos a ayudar a las comunidades indígenas, vamos a publicar decretos en náhuatl igual que en castellano, que nadie había hecho en el México independiente. Ningún gobierno mexicano había pensado en eso, ¿no? Entonces, tendremos a los liberales contentos si hacemos eso. Sabrán de alguna manera ignorar el hecho de que hay estas tropas franceses que me han traído y de alguna manera ignorarán que si son una república ya hecha y que tiene su propia constitución y aceptarán que es una monarquía por todo eso. Y los conservadores pues tendrán que aceptar que soy liberal porque ya lo sabían de antemano, pero al menos no querían una monarquía con una potencia europea apoyando a México para frenar a los gringos, pues entonces ya con eso estarán contentos ellos, ¿no? Entonces, y con el clero, pues insisten en que tenemos que abandonar y abolir las leyes de la reforma, pero vamos, a ver, sean sensatos, que el Papa sea sensato y acepte de que, ok, vamos a tener libertad de cultos, pero para que estén contentos, sí que diremos que la religión católica es la religión del Estado mexicano. O sea que, pues no se pueden quejar. Y los franceses me han traído a qué, pero bueno, pues me han traído porque quieren este cambio y permitirán que yo reine como yo quiera, ¿no? Pues así es como él se convence, pero, y su sufrimiento es ver si esto no funciona. Pero, ok, se engaña en el sentido de que, bueno, no se da esta posibilidad. Pero es que finalmente yo llego a la conclusión que es que se engañan todos. Napoleón III se engaña también porque piensa, solo con 600 soldaditos franceses, los mexicanos dirán, bien, queremos a un monarca, ¿no? Y que entonces él podrá influir en México sin tener que mandar más tropas, sin tener que, así tendrá un títere que hará lo que quiera. Y sin embargo, también hay una realidad candente ahí que demuestra que Napoleón III no está prestando atención, entonces, ¿no? O el clero mexicano, que piensa que vendrá y hará, y parará la reforma y, de hecho, pues abolirá todas las leyes de la reforma, sabiendo perfectamente que era liberal cuando estaba en Lombardía Véneto, ¿no? Entonces ellos también están como, vamos a ignorar eso. Ya el padre Miranda, que lo visita en Trieste, dice, es aquello de, nos hemos equivocado, este no es el príncipe que queremos, es liberal, ¿no? Y le escribe a Gutiérrez Estrada, cuando Gutiérrez Estrada se queja, ¿no? Le dice, pero si ya sabían. Entonces ellos también se engañan a sí mismos, como va, igual cuando llegue aquí Maxi no será liberal, ¿no? Y los conservadores, pues es lo mismo, ¿no? Entonces todos se están engañando, todos están ignorando por la desesperación, yo me imagino, de cada quien, ¿no? Entonces eso es algo que quise resaltar y que salió, que comentó aquí Flor. Y ya pasando al comentario de Sergio, esas reflexiones sobre la evolución de los historiadores y de Eric Van Yang, a quien todos pues extrañamos mucho, ¿no? Un gran historiador, un gran amigo. Y sí, bueno, es mucho más corto que Lucas Alamán. Es mucho más corto que Lucas Alamán. Aunque también tuve que cortar, porque yo siempre tengo que cortar palabras, es que no me queda de otra, siempre escribo más de lo necesario. Eh, con la novela Patriotas fueron 70.000 palabras. Ahí, sí, ¿no? Y con Santana también, en fin, no, pero aquí ya me dijeron que tenía que ser cortito el libro, así que ya me controlé. Pero sí que hay una evolución, la evolución que has comentado hacia unos textos más divulgativos, ¿no? Y sí y no, en el sentido de que a ver, yo siempre he creído que hay que ser generosos como académicos, en el sentido de que debemos pensar en nuestros lectores, siempre. Que yo, a ver, no soy totalitario ni absolutista y me parece perfectamente bien que hayan ciertos académicos que escriban libros ilegibles,
pero porque a veces nos hacen falta libros ilegibles, ¿no? Nos hacen falta libros que usan un vocabulario que solo ellos entienden, porque quizás solo esas palabras nos permiten entender esos conceptos tan difíciles, ¿no? Entonces, a ver, ok. Pero por otro lado, también yo creo que se trata de comunicar. Entonces, no es cuestión de perder al lector, no es cuestión de hacerlos sentir que es inferior o de alguna manera, ¿no? Es cuestión de ayudar al lector a entendernos. Entonces, desde siempre he sido un poco buscado eso. Pero lo que he encontrado es esa necesidad, quizás, de años de estar pues, investigando la historia de México, ya son más de 30 y tantos años. O sea, yo empecé a investigar la historia de México en 1989, cuando habían discotecas. Estábamos ahora viniendo en el coche acá y yo hablaba de las discotecas a las que yo iba. Simplemente porque la otra noche no pude dormir porque había una mega fiesta, yo no sé, en un club acá a las 4:30 de la mañana con reggaetón. En fin, yo no sé qué estaba pasando. Pero, y ahora ya no se habla, no se habla de discotecas. Bueno, ahora, porque... Se han abierto una, Sí, bueno, Dulcinea. habrá que volver. Bien, ok, a lo que iba, ¿no? Desde 1989, trabajando la historia de México, y sin embargo, a pesar de que ya yo tengo, por ejemplo, muy asimilado, aceptado de que, por ejemplo, Santa Anna no era malo, ¿no? Es un hombre de su época, igual que Maximiliano. Comete cosas absolutamente nefastas, hace cosas nefastas, pero también hace cosas heroicas, extraordinarias. Entonces, pero todavía encontrarme pues en un taxi, ¿no? No hace tanto y que salga el tema de Santana y otra vez, ¿no? Es lo del traidor. ¿no? Entonces hace falta de alguna manera que dejemos de hablarnos entre nosotros y de que encontremos la manera de que lo que ya tenemos aquí asumido, porque lo sabemos, pues que llegue a la calle. Y de ahí pues me pareció la invitación de escribir. Maximiliano me pareció una invitación, bueno, escribir un libro riguroso, pero que fuera entretenido, pero que enganchara, pero que cumpliera, contar una visión seria, histórica, nueva, revisionista quizás, pero que juega con esta idea de que no hay buenos y malos. Spoiler, no hay buenos y malos, ¿no? Que son todas personas en su contexto, pero por otro lado, sin juzgarlo, que lo juzgue el lector, pero que llegue a la calle, que la gente pues, que lo pueda leer. Y esto ya, la novela Patriotas, un poco ya iba de eso. O sea, escribir una novela donde se explore las vivencias de una familia a lo largo del siglo XIX mexicano, también viendo pues, esa interioridad a través de la ficción, de nuevo para llegar, ¿no? Pero no he dejado de ser un académico a veces medio durillo, ¿no? Porque escribí La Guerra de 3 años, pero también que yo considero que es un libro académico, pero que lo considero un libro ameno. Pero después escribí The Grammar of Civil War. Eso lo siento, es infumable. O sea, es infumable. Es un libro que escribí durante la pandemia muy serio, muy teórico, muy pesado. Hombre, tiene ideas importantes, me imagino, pero no lo recomiendo. Y entonces, ¿qué te recomiendo a mí? No, a ver, no, simplemente para decir que también escribo libros más así académicos, no, todavía, no he dejado de hacerlo, que si no igual me quedo sin chamba, o sea, no. Pero bien, entonces es un poco para explicar el contexto de eso. Carlota y Sofía, fundamentales, aunque es una biografía de Maxi. Entonces, en ese sentido, Maxi es la voz cantante. Quizás no se le da la atención que Carlota se merecería. Carlota se merece una biografía de por sí ella, ¿no? Pero sí que sale, evidentemente, y ahí está la cuestión, el elemento interior, el elemento ya personal. Ya hemos mencionado lo del mexicano de muerte, ¿no? Así, quizás una confesión. Esto es una primicia, es una confesión. Me queda entre nosotros, ¿no? No le gusta a nadie, aunque está por Facebook, ¿no? Ahorita la pagamos. Bueno, ayer teníamos un taller en el Colsan sobre escribir biografías y salió la pregunta o salió la discusión sobre que hay un problema con las biografías, que a veces los biógrafos acaban empatizando con sus biografiados, acaban perdiendo la objetividad porque se acaban enamorando de sus personajes, ¿no? Y yo he dicho, y lo he dicho antes, esto de que de la misma manera que los perros acaban pareciéndose a sus amos o sus amos acaban pareciéndose a los perros, ¿no? Pues también a veces sucede que los biógrafos acaban pareciéndose a los biografiados, ¿no? Y ponía yo el ejemplo ayer que Paul Garner, si ven a Paul Garner en sus fotos más recientes, es clavado a Porfirio Díaz. Yo lo siento, pero ¿no?
Y yo insisto que Brian Hamlet se parece a Benito Juárez. Ya sé que nadie me hace caso, pero hablando de eso, hay algo que a mí me toca la fibra con Maximiliano, es precisamente cómo se enamora de México, ¿no? Es un extranjero que se enamora de México, como yo. Y entonces, en ese sentido, pues claro, su final de top, ¿no? Yo no sé si sería capaz de morir gritando Viva México, Ante un pelotón, ¿no? pero que el corazón mexicano lo tengo como él, sí. Bien. Y en cuanto a lo de 1848 y los contextos, es casualidad y sin embargo no es casualidad que todo lo que está pasando en Europa que nos lleva al contexto de Maximiliano surja a base de las revoluciones de 1848. Y ese mismo año, todo lo que va a influir en lo que sucede en México es por el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero, por el que México pierde la mitad del país. Entonces, lo que está pasando en Europa es lo que va a influir en el liberalismo de Maximiliano, pero también en toda su situación y una visión de Europa contrarreformista, conservadora, contra la que él se revela, y lo que está pasando aquí en México debido a esa pérdida para todo un grupo de mexicanos que para ellos, a partir de ahí, los Estados Unidos son el enemigo, ¿no? Se han llevado la mitad del pinche país. Y sin embargo, hay unos liberales que están dispuestos a firmar el Tratado de Maclean-Ocampo con ellos. Nos van a vender, nos van a convertir en un protectorado. Nos hace falta un rey europeo que tenga ejércitos europeos que nos ayuden a frenar a los gringos. Y sin eso no lo vamos a entender. Es que si no tenemos ese conocimiento es imposible entenderlo. Y también estoy de acuerdo, y esto ya lo hizo Konrad Ratz, ¿no? Ujú. Que de hecho es el fracaso de Maximiliano, el hecho de que no es capaz de culminar ese gobierno liberal que él quería imponer en Lombardía, Venecia, es como una asignatura pendiente lo que él entonces intenta hacer aquí. Y que eso dijéramos, su ambición. Y, y ya para terminar, no entiendo mi letra, los últimos comentarios que tú... Ah, los chismes. Claro, porque terminabas hablando de que hay una princesa que se desnuda. Entonces, esto simplemente, claro, hay muchos chismes también en el libro. Ya por si todo esto, lo que les acabo de decirles y lo que les acabamos de decir les ha aburrido mucho, pues hay chismes, muchos, pero también intento al menos ser serio con los chismes y pues los muestro, porque evidentemente no se podría tener un libro sobre Maximiliano sin mencionar que se habla de que no era hijo de quien decían que era, o que tuvo sífilis, o que Carlota tuvo un hijo, en fin, todo esto pues sale, pero de manera donde digo, pero sin nunca acabar de decir si sí o no, porque no lo sé, son chismes que quién sabe. Pero que finalmente, como ya para terminar, como dice Sergio, ¿no? Al final el personaje que tenemos aquí es el producto de su época. Y esto es lo que yo intento arguir ya en la conclusión del libro. Entonces, no se trata de condenarlo o de celebrarlo, es cuestión de entenderlo según el contexto y un hombre de su época, ¿no? Y que entendiéndolo a él, entendemos la época y entendiendo la época, lo entendemos a él. Y con esto ya yo callo y pues preguntas. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fowler. Entonces, abrimos la sesión de observaciones, preguntas, comentarios. Por favor, les pido levantar la mano. Y yo creo que si usted se levanta, nada más tenemos uno. Gracias. Tenemos Mi nombre es Carlos González, soy licenciado en Historia, egresado de esta facultad. Tengo tres preguntas para el doctor Will. La primera es, yo había leído que se le había ofrecido el trono de Grecia a Maximiliano, pero que no lo aceptó porque le parecía poca cosa para él. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, parte del grave fracaso de Maximiliano fue que se endeudó de una manera escandalosa, contratando deuda en Europa que en menos de 2 años resultó totalmente impagable. Y la tercera pregunta es la que más me interesa. Tengo la idea
y esto no lo he leído en ningún lado, lo he ido deduciendo yo por mi cuenta, que los gringos veían la posibilidad de que Maximiliano convirtiera a México en una potencia igual a ellos, económica, política, de población, etcétera, y los gringos nunca iban a permitir que en América Latina hubiera una potencia que se les pusiera adelante. Esas son mis tres preguntas. Muchas gracias. A ver, correr otra vez. Bien, Gracias, Giovanni. gracias. Así no tienes que ir a jugar a tenis luego porque ya has hecho ejercicio. Sí, tres preguntas excelentes. Sí, le ofrecieron el trono de Grecia, le ofrecieron también el trono de Polonia, mientras él estaba esperando la situación mexicana. O sea, le había llegado la... Él, simplemente también para dar contexto, en sus viajes cuando él era jovencito, había visitado a su prima Amalia, que era la princesa de Grecia, que de nuevo un caso de alemanes que eran los reyes de Grecia y que habían sido... Ella, Amalia, fue la reina de Grecia por 31 años. O sea, que es una época donde esto era lo más normal del mundo, ¿no? Y la admiró, se quedó muy... Y final, pero yo digo en el libro que yo creo que para cuando le ofrecen la corona de Grecia, se había encaprichado con venir a México. Ya estaba leyendo a Lucas Alamán, ¿no? Y dicen los comentarios muy extraños sobre los griegos, ¿no? De que son una pandilla de una raza degenerada, que como que te impacta cuando no había dicho esto antes, ¿no? Y yo creo que es simplemente que para entonces la oferta mexicana está ahí y como que ya se ha enamorado de México, de esa idea, ¿no? En cuanto a... Sí, la deuda fue atroz. O sea, Maxi con el dinero era inútil, ¿no? O sea, por un lado tiene unas ideas maravillosas de, por ejemplo, educación gratuita para todo el mundo, pero no piensa cómo hay que financiar eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el coste de la Casa Real, ¿no? Lo dice Manuel Paino y lo menciona acá, el coste de la Casa Real, con lo que él decide alocar, dar a la Casa Real, con ese dinero, antes se mantenía a todos los diputados y todos los senadores y todo el gobierno mexicano, o sea, todo eso solo para su corte, ¿no? O sea, que tiene estos defectos, ¿no? O sea, que es un desastre definitivamente en ese sentido. Y en cuanto a los Estados Unidos, yo no sé hasta qué punto ellas, no he encontrado yo documentos que ellos, que donde se diga que tienen el temor de que él vaya a convertir México en un gran poder, pero lo que ellos tienen claro es de que van a hacerlo todo para impedir que continúe ahí, eso sí. Y ya, incluso cuando se está tramando, aunque Lincoln y compañía estaban enfrascados en su propia guerra civil, ya están mandando emisarios a Austria y a todas partes diciendo, no, de ninguna manera, ¿no? Y cuando ya termina la guerra de secesión, muere Lincoln y su sucesor ya dice desde el principio de su campaña electoral, vamos a por México. O sea, y Ulysses Grant también dice, es que yo me organizo las tropas y en 2 días entro en México, vamos a entrar, ¿no? Y Maxi, aunque odia a los confederados porque es abolicionista, ¿no? Esos tics sociales que tiene, cuando de repente empiezan a llegar caballeros confederados al terminar la guerra, los recibe en la corte y le caen bien porque son caballeros que se comportan bien y se visten bien, ¿no? Y esa noticia llega también a Washington, ¿no? De que él está tratando bien a ciertos confederados. Y se crea una colonia, la colonia Carlota, en Orizaba, no, en Córdoba, perdón, para refugiados confederados. Entonces ya también ahí está invitando, pero sí, pero no. Hay quienes dirían que si los Estados Unidos, sin la amenaza de los Estados Unidos y sin las acciones que tomaron, quizás podría haber durado más, porque también están financiando a la chinaca, están mandando tropas y hacia el final hasta están mandando voluntarios para luchar. Sí. Enrique. Sí. Hacemos 2 o 3 preguntas juntas y así no corres tanto. Sí. Vinculado con esta relación con los Estados Unidos y que Maxim ya cayó en su vida. El resto de la historia. Hay ideas, la verdad no recuerdo dónde lo leí, pero sí lo leí en un texto sobre la biografía de Maximiliano, sus ideas geopolíticas acerca del continente americano,
le importó mucho ceder el norte de México hacia, no le importaba ceder, al parecer, parte del país a los Estados Unidos, con el fin también de fundar un imperio centroamericano. Y luego, en Brasil, su hermano se vería favorecido en un matrimonio que no se consumó por unas razones ahí muy particulares. Y entonces, estos tres imperios, el norteamericano, en América Central y el Caribe, él como el emperador y el hermano en Brasil. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Se sabe algo de eso? Muy bien. A ver, ¿alguien más? Muchas gracias ante todo, doctor. Yo tengo dos preguntas. La primera es el discurso oficial que se tiene sobre Maximiliano. También permea la figura de Maximiliano. Y lo digo porque si vemos el recorrido historiográfico en México, vemos que, como lo menciona Josefina en su ya citado texto, Los años olvidados del siglo XIX, parece un poco renegado por la historia, por la historiografía mexicana, ¿no? Y no es hasta finales en los años 90 cuando se empieza a retomar esta historia del siglo XIX. Y la segunda es estos elementos de su trayectoria en la escritura de la Guerra de los 3 Años sobre Santana, y el uso de la prosopografía le dieron los ápices para la creación de este nuevo material. Y, Fernando, ¿no? Buenas, doctor. Mi pregunta va un poco más dirigida al método, si se puede llamar, o la interacción que usted hace a la hora de escribir este libro, tanto este como el de Santana. Si bien hacer un poquito más una divulgación, difusión del personaje, de la historia, del oficio del historiador, como lo que comentaba ayer en el taller, esta exigencia de eliminar las notas al pie, hay un cero, ¿no? No obstante, mi pregunta va a la hora en las exigencias académicas para trabajar un personaje siempre se recurre de lo general a lo particular, de los antecedentes hacia el individuo que se está estudiando y desde mi perspectiva creo que se propicia a un trabajo segmentado en capítulos monográficos casi, donde el primer capítulo es tan general que no habla o no integra al individuo y el último capítulo es tan individual que a veces pareciera que en el individuo realmente cabe todo el mundo en el que temporalmente existió. Como lo comenta en su libro de Maximiliano, si bien Maximiliano está cerca de estos personajes conservadores, autoritarios, él no comparte las ideas a la hora de aconsejar con su hermano cómo apagar las rebeliones. No obstante, acepta el hospedaje de sus primos o conocidos que llevaron los mismos procedimientos para apagar estas rebeliones, ¿no? Entonces, la complejización del personaje casi siempre se tiende a hacer que todo el mundo cabe en la cabeza del personaje y hasta dónde es la visión del que escribe o realmente el contexto que el personaje visualiza en su época, ¿no? Entonces me gustaría saber, con este panorama, cómo usted interactúa con estas exigencias, tanto de la academia, un poco más estructuradas, como atendiendo a la lectura y comprensión del personaje de manera histórica. Ok, Sí. sí. Muchas gracias. Pues 3 intervenciones, de nuevo, muy importantes y que agradezco esas preguntas. La primera pregunta, sí y no. Maxi va a Brasil en 1860 y ahí él está ya huyendo de su familia, huyendo del contexto europeo, ya quemado por todo lo que ha sucedido en Lombardía y Veneto, donde él parecía que estaba logrando apaciguar la situación con medidas liberales y su hermano había intervenido porque no le estaba haciendo caso y lo había sacado en medio.
y detestando a una situación donde hasta su madre parece, pues, el hijo mayor no hace nada mal, ¿no? Según la madre, y él es el renegado, el número dos. Se va a Brasil y en sus escritos está hablando de que tiene que huir, de que tiene que salir de esa Europa decadente, encontrar algo nuevo en América, ¿no? En las Américas. Y ahí tenemos una monarquía en Brasil, ¿no? Está Pedro II y la monarquía brasileña y lo acoge muy bien y en ese contexto él plantea la posibilidad pues, vincular la Casa Habsburgo con la casa que está en Brasil y con precisamente la idea de casar a Lutzi Butzi, que era homosexual y que, por desgracia, ¿no? Maximiliano, ¿no? Malo de la historia, ¿no? Era homófobo, ¿no? Entonces, él decía que se corrigiera la masculinidad de Lutzi Butzi casándose para crear esto, un imperio Habsburgo en las Américas. Pero no habla en ningún momento pensó en términos de ceder nada de México. Ahí no. Y eso es fascinante porque una de las razones por las que Napoleón III se encapricha con meterse en México es que le han vendido la idea de que hay oro y plata en Sonora. Y continuamente está intentando Napoleón III encontrar la manera de que en diferentes tratados y intenta hacer firmar a Max para que él ceda decía, Sonora a empresarios confederados vinculados con Napoleón III para explotar eso para los franceses. Y no lo hace. Y se niega y se niega y se niega. Incluso con el famoso pacto de Miramar, ¿no? El borrador, ahí está Sonora, Maximiliano está en contra. Entonces, la idea de ceder territorio, jamás. O sea, eso no. La idea de que los Habsburgos se esparzan por ahí sí, es parte de su visión dinástica, ¿no? Eso sí. En términos de Josefina, mi querida directora Josefina Vázquez, estamos hablando, ¿no? Y los años olvidados. A ver, desde 1989 hasta ahora, ¿no? El siglo XIX ya no está tan abandonado ni tan olvidado. Y de hecho, pues tenemos aquí a mucha gente que lo ha trabajado y de hecho se sabe ahora muchísimo más sobre el siglo XIX mexicano que, por ejemplo, sobre el siglo XIX español, ¿no? En la historiografía española, ahora sí que el siglo XIX es un siglo comparado con aquí. O sea, tenemos una idea mucho más. Y evidentemente, ¿no? Maximiliano, para cuando yo escribo Maximiliano, me beneficio yo de todas esas décadas, de todo lo que se ha escrito sobre el XIX mexicano. Entonces, mi comprensión del México, en ese sentido, ya son pues de todos estos trabajos, no solo los míos, sino de varias generaciones de historiadores mexicanos. O sea que en ese sentido, definitivamente ahí entra todo eso, ¿no? Y no yo no podría haber escrito Maximiliano sin todo eso, ¿no? O sea que verdaderamente estamos en un momento muy saludable de la historiografía mexicana. Nos hace falta más biografías, ¿ok? Eso, entonces yo vuelvo a decirles a ustedes, abandonen lo que están haciendo. Dejen de hacer tesis doctorales de maestría o de licenciatura sobre temas de historia económica y dedíquense a hacer biografías. He dicho. He dicho. En términos de las... también es una pregunta bien complicada, ¿no? De mi relación con la academia, con los personajes. La visión que ofrece es como una pirámide de lado, ¿no? De que empezamos con lo general y acabamos con el individuo. Procuro no hacerlo en este libro, ¿no? O sea que de hecho desde el principio se va barajando todo continuamente, ¿no? Pero he visto esa manera de hacerlo, ¿no? Pero ahí con la academia la academia británica está pasando ahora por una etapa contradictoria, porque por un lado, y tenemos ya varias décadas del equivalente de SNI, acá el SNI evalúa a los investigadores, ¿no? En Gran Bretaña se evalúa a los departamentos, entonces, y los individuos dentro del departamento. Entonces, nosotros no recibimos nada por la nota buena o mala que nos den, pero el departamento sí recibe menos o más dinero, o más o menos prestigio. Sobre todo prestigio, porque no hay lana, o sea que probablemente no hay dinero, pero si sacas buena nota, eso queda bien en las ligas universitarias y si no, te castigan.
Y mientras que acá el sufrimiento del académico es individual, agónico, ¿no? Publicar o morir, ¿no? En el caso británico es violento en el sentido de que, ¿qué pasa cuando en el equipo hay un personaje, un miembro del departamento que no está publicando? ¿Qué hacemos con él o con ella? Y que se crea una situación muy vil, ¿no? Porque a veces necesitamos tiempo para publicar, ¿no? No tenemos que estar publicando así continuamente. Y en ese contexto, un libro como este no vale, no cuenta, porque no tiene notas a pie de página. Es un libro de divulgación, divulgación no cuenta, según los parámetros tradicionales de la Academia Británica. Pero ahora, desde hace también 10 años, ahora lo que está de moda es el impacto. Tenemos que tener un impacto más allá de la academia, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces, pues sí, ¿no? Pero no sé si, no sé, de momento yo creo que en fin. Mi manera de proceder es yo cumplo con la Academia Británica porque sigo publicando artículos en revistas y, o sea, sigo haciendo lo necesario para que mis colegas no se volteen contra mí, no me digan, ¡tú es el que nos va a dar la mala nota!, ¿no? Deja de escribir novelas y biografías divulgativas, ¿no? No, no ha pasado por ahora. Pero finalmente, a ver, para mí lo importante es el conocimiento y ahí eso es lo que importa. Abordándose como se aborda, ¿no? Y en términos de mis relaciones con los personajes, a ver, yo busco ser objetivo. He mencionado ese momento de esa debilidad por el nacionalismo mexicano de Maxi, ¿no? Pero también Maxi lo encuentro a veces muy repelente, ¿no? A ver, y lo mismo me pasaba con Santana. Con Santana fue una vivencia más violenta, ¿no? Porque viví con él más años. O sea, estuvo en la casa, ¿no? Lo tuve en la casa, me despertaba por la mañana, lo tenía que ver, me tenía que ir con él a los gallos, ¿no? Venga, otra vez a apostar. Era muy impulsivo, ¿no? Era muy impredecible. Entonces, a veces era para estrangularlo, ¿no? Sí que tienes una relación así con él, esos personajes, pero finalmente hay un elemento de académico serio, ¿no? ¿Qué dicen los documentos, ¿no? O sea, en una novela como Patriota sí que me puedo permitir el lujo de imaginar, ¿no? Y ahí aparece Maximiliano en una escena clave de la novela, no hay spoilers, ¿no? Pero en este caso se mantiene un rigor académico. O sea, yo no digo aquí nada que no esté comprobado en los documentos. Es una interpretación mía de los documentos, pero es en base a los documentos. Y no lo juzgo, no lo juzgo. O sea, la intención es, volvemos a eso de que se trata de entenderlo. No sé si eso finalmente lo contesta. Pero una última cosa, yo creo que sí que me sería difícil escribir una biografía sobre alguien que yo verdaderamente detestara. Y es como, y eso es importante, cuando ustedes escojan sus temas de investigación, piensen que después van a estar con esos temas de investigación por lo menos por 5 años, y si no tienen cuidado, por los siguientes 30, ¿no? Y entonces, no sé, yo tenía una candidata a hacer una tesis doctoral y quería hacer una tesis doctoral sobre fascistas españoles heridos en la guerra. Y yo más o menos... Obviamente es un tema importante, pero verdaderamente quieres dedicar el resto de tu vida a trabajar a esta gente horrible, ¿no? Entonces, en fin, que bueno, gente como Maxi y Santana son interesantes, ¿no? O sea, que hay momentos que son espeluznantes las cosas que hacen y hay veces que dices, caray, ¿no? Pero bueno, pues sí. ¿Quieres que te hagan eso ya? No sé qué hora es. Mejor. Sí, no, ¿Sí? mejor, sí, Bueno. sí. Bueno, entonces con esto terminamos. Le agradecemos al doctor Cañedo, principalmente al autor, dentro de la presentación de su libro, Los malos de la historia, con el tema de Maximiliano. Muchas gracias. Gracias. Sí, claro. Por favor. No, sí, exacto, pónganse muy bien. No, dice que... Muy bien. Yo- Fíjate ya. Bien, ¿y tú? También bien. Yo- Yo le quiero hacer una pregunta, güey. Ok, espera, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Está bien. Concéntrese ahí. Porque bien, la fila enorme. Déjenme quitar esa cámara. Voy a pasar para todo. Sí, hay muchísimos.
Si yo pudiera ayudarte con un sello. Gracias, Alejandro. Gracias. Carlos, ¿verdad? Enrique. Perdón. Enrique. Perdona. No. Y me falta el de la guerra de nos vemos. Así rápido, a ver si. ¿Cómo nos ve? ¿Somos monarquistas o republicanos? No. ¿Hay reminiscencias? Es muy buena la pregunta. Entiende muy bien nuestro país, entonces. Bueno, es lo que decía Orman, ¿no? Exactamente. Y Fabio Paz. Sí. No nos hemos perdonado una vez. No, hay algo. Gracias. Gracias. Para Mónica. Igualmente. Vale, muy bien, sí, ok. Gracias, Mónica. Gracias. Por favor. Hombre, gracias y muchas gracias por todo. No sé qué. Y es para Giovanni. Giovanni. Con 12 años. Los N's y latinos. Ya estaba acá, además, yo quería pensar antes que El evento que nos hizo suena muy bueno. Espero entender porque está haciendo la una idea de la novela sin leer Patriota. No, no la parte. No tiene nada que ver. Porque No tiene nada que ver. me llamó mucho la atención y en cuanto salga. Muy bien, pues vale, pues muchas gracias. Gracias, Giovanni. Oye, gracias. Para Víctor decía. mí.